Muy bien, un saludo a todos los alumnos de tercero de secundaria A y B del Colegio Alfonso Ugarte de Los Palos. Muy bien, quiero dirigirme a los alumnos que requieran recuperación en el área de desarrollo personal. ¿Ya? Este video tutorial va dirigido para los alumnos que requieren recuperación en el área de desarrollo personal que no han aprobado durante el año pasado. Esta es la última oportunidad que tienen para poder aprobar el curso de desarrollo personal, pero para ello tendrán que desarrollar esa carpeta de trabajo de recuperación de desarrollo personal, ciudadanía y cívica, titulado Experiencia de Aprendizaje número 2. ¿Y cuál es el título del trabajo que van a presentar ustedes? Todas las alumnas y alumnos que requieren recuperación de acuerdo a la libreta de información que se les ha entregado, ¿no es cierto?, al finalizar el mes de diciembre. Cuidado de la alimentación, salud y control de las emociones es el título del trabajo que me van a presentar. Esta carpeta de recuperación, este trabajo de recuperación contiene actividad 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 actividades. 10 actividades de trabajo, ¿no es cierto? Entonces, esto es lo que ustedes me van a presentar. Esto es lo que ustedes me van a presentar, lo que está escrito acá con rojo, las actividades, ¿ya? Este es un resumen de todo lo que se les ha enviado en el WhatsApp en el PDF, ¿ya? Acá, este es el PDF que se les ha enviado, ¿no es cierto?, acerca de la carpeta de recuperación. Para ello ustedes tienen que leer todo, desde la situación, el propósito de la experiencia, el producto, ¿no es cierto?, el producto que ustedes van a presentar. Todos van a tener que leer detenidamente, comprenderlo, y para poder desarrollar en sí la carpeta de recuperación, que comienza con la actividad número 1. Entonces, para desarrollar la actividad número 1, que está aquí de color rojo, actividad 1, tienen que leer lo que está en el PDF de la actividad 1. Todo tienen que leer, ¿ya? Tienen que leer todo lo que está en el PDF para que ustedes puedan desarrollarlo de manera eficaz, de manera positiva, bien desarrollado. Muy bien, entonces leen aquí todo lo que está en PDF hasta entorno, ¿no es cierto?, lo que corresponde a la actividad 1. Muy bien, vayamos a lo que ustedes van a presentar. Actividad 1. Lee y comprende el texto sobre la importancia de una buena alimentación, ejercitación física y control de las emociones. Este texto ustedes no lo van a copiar, por algo dice solamente lee y comprende, no dice copia. Por lo tanto, en la A es leer y comprender el texto sobre la importancia de una buena alimentación, que está aquí en el PDF. Aquí está la lectura. La alimentación, la actividad física y su relación con los efectos emocionales. Este es el texto que ustedes van a leer detenidamente, ¿ya?, para que puedan responder. Ya, entonces la A dice lee y comprende el texto. B, analiza el título. Analiza, no dice copia el análisis del título, solamente analízalo. Analízalo. Listo. Ahí está el título. La alimentación, la actividad física y su relación con los efectos emocionales. Tienen que analizar el título. C, ¿de qué trata el texto? Más bien acá tienen que escribir ya. Entonces tienen que leer todo el texto. Todo el texto tienen que leerlo. Tienen que leer, comprenderlo, analizar, comprender, ¿no es cierto?, y responder de qué trata el texto. ¿De qué trata? ¿De qué habla? ¿De qué nos habla? ¿Qué nos quiere indicar? La D, escribe la idea más importante de cada párrafo. También tienen que escribir aquí, ¿no es cierto?, la idea más importante de cada párrafo. La idea más importante de cada párrafo. ¿Cuántos párrafos tiene el texto? 1, 2, 3, 4. 4 párrafos, ¿no es cierto? O 5, ya. Si son 4 párrafos, 4 ideas importantes. 4 ideas importantes. Entonces, la idea más importante del primer párrafo es, listo. La idea más importante del segundo párrafo es lo siguiente. Y así sucesivamente.
Pasamos a la E. ¿Es importante tener una buena alimentación? ¿Sí o no? ¿Por qué? Si es sí, ¿por qué es? Por supuesto que tiene que ser sí, pues, ¿no es cierto? Creo que no va a haber respuestas no. ¿Es importante tener una buena alimentación? Sí. ¿Por qué? La respuesta. Aquí también igual. ¿Por qué crees que las personas deben practicar actividades físicas? Todas estas preguntas las tienen que sacar también de la lectura que ustedes van a hacer aquí. Aquí están las respuestas. Aquí en el texto. ¿Ya? En el texto. ¿Por qué crees que las personas deben practicar actividad física? La respuesta también, ¿no es cierto? Porque una respuesta con cada mínimo 5 párrafos. 5 párrafos no, 5 reglones que diga. La respuesta con un mínimo de 5 reglones. No quiero una respuesta con un reglón, pues es una respuesta incompleta. Sería una respuesta incompleta. G. ¿Cómo se muestra el estado emocional cuando la salud está afectada? ¿No es cierto? Cuando la salud está afectada, o sea, estoy mal emocionalmente, psicológicamente, físicamente, emocionalmente estoy mal. Entonces, pero ¿cómo se muestra entonces el estado emocional? Cuando la salud está afectada, por decir, estoy agripado, estoy con gripe, una gripe fuerte, estoy resfriado, con un resfrío fuerte. ¿Cómo se muestra el estado emocional? ¿Cómo se encuentra mi estado emocional? Se supone que voy a estar, pues, ¿no es cierto? Triste. Voy a estar... Esos signos emocionales están acá en el texto. ¿No es cierto? El estado emocional, no hay ejemplos aquí, no hay ejemplos. No hay. Ya. Pero se supone que si yo estoy mal de salud, entonces, ¿cómo va a estar mi estado emocional? Entonces, esas características de mi estado emocional tengo que enumerarlas. Tengo que enumerarlas. ¿Cómo se muestra el estado emocional cuando mi salud está afectada? Voy a estar triste, ahí está, triste. ¿Qué más voy a estar? ¿Triste, solamente triste? No, pues. ¿Qué aspecto emocional más voy a estar triste? Capaz me voy a estar amargado, melancólico, etcétera, etcétera. Entonces, todos los ejemplos de estado emocional tengo que escribirlo aquí. ¿Verdad? Y la H, desarrolla el siguiente cuestionario de la página 6. Desarrolla el siguiente cuestionario de la página 6 de la carpeta de recuperación. A ver, ¿dónde está el cuestionario? En la actividad 1. Estamos hablando de la actividad 1. Ahí está, la actividad 1. Acá debe haber un cuestionario. Ahí está, cuestionario. ¿Cuántas preguntas hay? Hay 8 preguntas. Estas preguntas ustedes van a tener que desarrollarlas. Ya van a tener que desarrollar este cuestionario. ¿Dónde lo van a copiar? Aquí, pues. ¿No es cierto? Aquí. Aquí van a... Quiero ver desarrollado aquí el cuestionario. Las 8 preguntas tienen que estar aquí. Las 8 preguntas. ¿Ya? Son preguntas muy sencillas, ¿no? Dice, ¿qué necesita un ser humano para mantenerse sano? ¿Qué necesita un ser humano para mantenerse sano? ¿Qué necesita? Ejercicios, buena actitud mental, alimento, y la alternativa D dice A, B, C, o sea, todas. Se supone que ustedes tienen que contestar. Vayamos a lo que ahí termina la actividad 1. ¿Ves? La actividad 1. Vayamos a la actividad número 2 rápidamente. La actividad 2 dice, aplica una encuesta a una muestra de 20 personas que se encuentren a tu alrededor. ¿De 20? No. 30. Aquí vamos a colocar mejor 30. 30 personas. Aplica una encuesta a una muestra de 30 personas que se encuentren a tu alrededor. De todas las personas que se encuentren a tu alrededor. Puede ser amistades, vecinos, familiares, etcétera. Pero esas 30 personas no van a ser todas las 30 de tu familia, sino tienen que ser de diferentes, pues, de diferentes condiciones, de diferentes edades. Entonces lo que vamos a desarrollar es A. En la actividad 2 vamos a desarrollar A, B, solamente A y B. Listo. A. Crea una encuesta con 10 preguntas para 30 personas. Para 30 personas. Estamos aplicándoles 10 más, aumentando 10 más. Crea una encuesta con 10 preguntas para 30 personas. En la página 7 de la carpeta hay un ejemplo. A ver. Página 7. Ahí está. Esta es la encuesta, un ejemplo.
La importancia de una buena alimentación, ejercicio físico y control de las emociones. A eso se refiere. Ahí va enfocada las preguntas para la encuesta para las 30 personas. La entrevista tiene que estar con 10 preguntas. En este ejemplo tenemos 4. Ustedes pueden considerar esas 4 preguntas y aumentar 6 más. O si no, cambiar todas. ¿Ven? Todas. ¿Qué dice la primera pregunta? ¿Qué tipo de alimento no consumes mucho? No comes mucho. ¿Qué no comes mucho? Vegetales, menestras, carnes rojas o pescados. Vayamos a lo que dice el ejemplo. Crea una encuesta con 10 preguntas, listo. Entonces aquí ya vas a crear. En la pregunta A tienes que crear una encuesta con 10 preguntas y las tienes que aplicar preguntando e encuestando a las 30 personas. Entonces ese es el trabajo en la A. Crear la encuesta y desarrollar la encuesta. Desarrollar la encuesta. Tienes que entrevistarte con las personas a las cuales tú has elegido para esa encuesta. Entonces, ese es el trabajo de la A. Realizar la encuesta, crear una encuesta y aplicarla, ejecutarla. En la B, una vez cuando ya tienes las 30 encuestas desarrolladas con las 30 personas, se supone que ya vas a tener la respuesta de las 30 personas. Entonces, ejecuta la encuesta a 20 personas. Ya. En la B dice ejecútalo. 30 personas. En la A, crea una encuesta. 10 preguntas para 30 personas. En la B, ejecútalo. Ejecútalo. Listo. Entonces ya vamos a tener las respuestas. En la B ya vamos a tener las respuestas de las 30 personas con las 10 preguntas. Entonces, por ejemplo, acá vamos a suponer un ejemplo, ¿no es cierto? Acerca de la primera pregunta. Me voy a imaginar que ya tengo todas las 30 entrevistas, las 30 encuestas desarrolladas y voy a conocer cuál es la respuesta de la pregunta 1. Dice, de las 30 personas, aquí voy a poner 15 dice que no comen pescado. Porque la pregunta 1 dice, ¿qué tipo de alimento no consumes mucho? O sea, no comes mucho. Pescado. 15. Vegetales. Vegetales, voy a pensar, es un ejemplo nada más, 10. No comen muchos vegetales, 10. Menestras. No comen, 6. 10, 20, 25. Acá debe ser 3. Ya listo, para que sea 30. 10, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Listo. Entonces, esa es la respuesta. Pero acá está Listo, muy bien. 30 personas. 30 personas, ¿no? Se haga la entrevista para 30 personas. Listo. Entonces, de las 30 personas, ya tengo la respuesta de la primera pregunta. 10 personas no comen vegetales. No consumen mucho, o sea, consumen poco, ¿no es cierto? Porque la pregunta dice, ¿qué tipo de alimentos no comes mucho? O sea, comen pescado, pero no comen mucho pescado, pues, comen poquito. Entonces dice, ¿qué tipo de alimentos no consumes mucho? Vegetales, 10 personas. Menestras, 3 personas. Carne roja, 2 personas. Pescado, 15. Listo. Ya tenemos la respuesta de las 30. Total, son 30 personas. Listo. Ahí termina la actividad 2. Con la ejecución de la encuesta a las 30 personas. Pasamos a la actividad número 3. En la actividad número 3 dice, registra la información recogida en las tablas de distribución de frecuencia. Entonces, como ya tenemos las 30 entrevistas a las 30 personas, ya vamos a desarrollar la actividad 3. Dice, pregunta A, cada pregunta debe tener su tabla de frecuencia, entonces deben ser 10 tablas. Por supuesto, la pregunta 1 tiene su tabla, la pregunta 2 también tiene una tabla igual, ¿no es cierto? Pregunta solamente que cambia aquí, la pregunta 2 sería... ¿Y la respuesta cuál sería, no es cierto? Acá tendríamos la pregunta 2. Aquí está. La pregunta 2. Una buena alimentación requiere alternativa A, B, C y D. Entonces, eso ya iría aquí. En la segunda tabla. Cada pregunta tiene su tabla de frecuencias. Entonces, voy a desarrollar
la tabla de frecuencias como ejemplo de la pregunta número 1. Entonces, todas estas respuestas que yo tengo acá, ¿no es cierto? 10, 3, 2, 15, es la frecuencia absoluta. Entonces, la frecuencia absoluta de vegetales aquí es 10. Estamos cambiándolo porque anteriormente hemos considerado 20, pero yo lo estoy cambiando para 30. Y por lo tanto tienen que desarrollar 30. Vegetales es 10. 10 personas no comen mucho vegetales. Menestras igual, ¿no? 3 personas no comen mucho menestras. Carnes rojas, 2 personas no consumen muchas carnes rojas. Y pescado, son 15 personas las que no consumen mucho pescado. Listo. Esa es la respuesta. Sí. Entonces, ahora vamos a tener que desarrollar a través de la siguiente fórmula para encontrar ya la frecuencia absoluta. Ya lo tenemos. Ahora encontramos la frecuencia relativa. La frecuencia absoluta, su símbolo es FI, y frecuencia relativa HI. Listo. Entonces, tenemos ya la frecuencia absoluta, es la respuesta que nos han dado las 30 personas. La frecuencia relativa, la fórmula es acá, H, ¿no es cierto? La frecuencia relativa es H minúscula, Ahí está. ¿Cuál es la fórmula? Para hallar la frecuencia relativa, en la parte de arriba coloco la frecuencia absoluta y en la parte de abajo coloco el N, es el número de personas entrevistadas, que vienen a ser 30 personas entrevistadas. ¿Ves? Entonces, aquí, vegetales, de la primera es 10. Acá sería 10. Listo. 10 sobre 30. Hacemos la división, ¿no es cierto? Hacemos la división para encontrar la frecuencia relativa. ¿Cuánto me sale 10 entre 30? Agarramos una calculadora, ¿no es cierto? Para 10 entre 30. Igual. 0,33. 0.33. Acá sería entonces 0.33. Entonces 0.33 es la frecuencia relativa. Y ahora ponemos esta frecuencia relativa, pero en porcentaje. Entonces en porcentaje sería 33%. ¿Ya? Entonces estoy eliminando el 0 punto y me queda 33. Ese es el porcentaje. ¿Ves? Y así sucesivamente voy haciendo de toditas. Por ejemplo, ¿cuál es la frecuencia relativa de menestras? Las personas que no consumen mucho menestras son 3. Entonces simplemente lo cambio aquí. 3 entre 30. Entre 30. ¿No es cierto? 3 entre 30. ¿Y cuánto me saldrá? 3 entre 30. 3 entre 30. 0.1. 0.1. Ahí está. 0.1. 0.10. Listo. Entonces, esa es la frecuencia relativa. 0.10. 0.10. Entonces, hablando en frecuencia relativa porcentual, sería el 10%. El 10%. Y así sucesivamente voy colocando, ¿no es cierto? Cada pregunta tiene su propia tabla, por lo tanto tiene que haber 10 tablas de frecuencia. Pregunta 1 con su tabla, pregunta número 2 con su tabla, pregunta número 3 con su tabla de frecuencia. Y así completamos hasta la última pregunta, que es la pregunta número 10. ¿Ya? Eso es lo que me pide la pregunta número 3 en la A. En la B, escribe un comentario de cada tabla. Ustedes escriban un comentario nada más, por ejemplo, en la tabla 1, en la tabla de frecuencia de la pregunta 1, ¿no es cierto? Hay mucho por comentar, pero solamente ustedes hagan un comentario, el más importante. Por algo dice en la B, escribe un comentario de cada tabla. Entonces, ¿qué puedo hacer? De toda esta información de la tabla de frecuencia de la pregunta 1, escojo un comentario. A ver, el más adecuado, el más completo. ¿Qué digo? Dice, de todas las personas entrevistadas, la mayor parte no consume
el 50% no consumen pescado. Es decir, un buen número de personas no consumen pescado. ¿Ve? No consumen pescado, porque la pregunta dice, ¿qué tipo de alimentos no consumes mucho? No consumen mucho pescado. ¿Eso qué significa? Mucha gente no consume pescado, mucho. Mucho no consume pescado. Consume pescado sí, pero poquito. En poca cantidad. Ese sería el comentario, ¿no es cierto?, de la pregunta 1 o de la primera tabla. ¿Ve? Y así, cada tabla un comentario, o sea, la pregunta 2, la pregunta 3, con su tabla de frecuencia de la pregunta 3, también su comentario. Por lo tanto, tiene que haber 10 comentarios acá, en la B, 10 comentarios. Pasamos rápidamente a la actividad número 4. Como ya tenemos cada tabla, son 10 tablas, entonces en la pregunta número 4 dice, representamos e interpretamos la información estadística desde los gráficos de barra. Cada tabla va a tener un gráfico de barras. ¿Ve? Cada tabla va a tener un gráfico de barras. Entonces, ¿esto qué significa? De que esta tabla de frecuencias de la pregunta 1 lo voy a convertir en gráfico de barras. Entonces, vegetales. ¿Dónde va vegetales? Aquí va, por ejemplo, estos son el número de personas, que son, ¿no es cierto?, el número de personas, y acá están los productos que consumen. En la parte vertical, el número de personas, que son hasta 30, puede ver, hasta 30, tiene que ser hasta 30, pero siempre enfoquémonos, por ejemplo, si en la primera pregunta, en la primera tabla de frecuencias, el máximo es 15, acá tenemos 10, 3, 5, 15. Entonces la tabla no es necesario poner pues desde 0 hasta 30. Entonces simplemente de 10 hasta 15, un puntito más, hasta 16, ¿no es cierto? Porque no es necesario hacer hasta 30, porque el número máximo de la frecuencia absoluta es 15. ¿Ve? Listo. Entonces, vegetales. ¿Hasta dónde va a ir vegetales? Vegetales tiene 10. Eso significa de que este gráfico de barras de color verde tiene que jalarse hasta 10. Hasta aquí. Hasta aquí, hasta 10. Menestras. ¿Cuántas personas no consumen mucho menos? 3. Menestras 3, más bien eso queda ahí, ¿no es cierto? 3. Lo único que de vegetales es un poco más, hasta 10. Ahí queda 3. Carnes rojas, 2. 2, ahí queda el rojo. Pescado. De pescado no consumen mucho pescado, 15 personas. Entonces esto ya jala hasta 15. Entonces la tabla de frecuencia, esto de acá tiene que ser hasta 16. Como ya les dije, hasta 16. Entonces esta barra de color amarillo tiene que estar hasta el número 15. ¿Ya? Este es el gráfico de barras. Entonces tiene que haber 10 tablas. De las 10 tablas tiene que haber 10 gráficos. Aquí en la A tiene que haber 10 gráficos de barras. Los 10 gráficos de barras. Y de ahí pasamos rápidamente a la B. La B dice, responde a las siguientes preguntas, ¿no es cierto? ¿Qué tipo de alimentos es el que menos consumen? La respuesta lo van a tener, ¿no es cierto? Tienen que escribir la respuesta. ¿Qué tipo de alimentos no consumen? De acuerdo a las 10 preguntas, ¿no es cierto? De acuerdo a las respuestas que han dado las personas entrevistadas. La otra pregunta, el otro asterisco. Según la encuesta, ¿qué es lo que mayormente dificulta a los encuestados realizar actividad física? No hacen actividad física. ¿Por qué? ¿Por qué no hacen actividad física? Entonces la respuesta tiene que estar ahí, pues, ¿no es cierto? Porque de acuerdo a los resultados de la encuesta, ustedes ya van a tener la respuesta. Simplemente ustedes buscan de las entrevistas de las 30 personas y colocan la respuesta ahí. ¿Qué cosa les impide? ¿Qué cosa dificulta para que no hagan mucha actividad física? Seguramente trabajarán pues muchas horas y ya no hay tiempo para hacer actividad física. ¿Qué situaciones son las que mayormente alteran las emociones? Alteran las emociones. Por ejemplo, estoy alegre y en un momento de esa alegría dejo la alegría y me pongo furioso. Entonces, ¿qué situaciones son las que mayormente alteran las emociones? Cambian las emociones. Mi estado emocional debo estar tranquilo, pero sin embargo hay un momento que cambio, ¿no es cierto? Cambia mi estado emocional. Entonces, ¿qué cosa es lo que motiva para que exista ese cambio? ¿Qué situaciones tienen que ver para que esas emociones cambien o se alteren? También la respuesta.
¿cierto? Según los resultados de la encuesta, ¿cuáles son las condiciones de salud, alimentación y estado emocional de los encuestados? Según la encuesta, ¿cómo es su condición de salud? ¿Están bien? ¿Cómo es su alimentación? ¿Tienen buena alimentación, mala alimentación? ¿Y cómo es su estado emocional? De acuerdo a los resultados de la entrevista a las 30 personas. ¿Cómo es el estado emocional? ¿Están tristes, alegres, ofuscados, ¿no es cierto? ¿Enojados? ¿Cómo están? Eso sale de la respuesta de las entrevistas que ustedes han practicado, ¿no es cierto? Eso me pide en la B. Escribo en la, aquí, en la pregunta, en el último asterisco. Pasamos a la actividad número 5. La pregunta número 5 dice, elabora una tabla de alimentos nutritivos para recomendar a tu familia. Elabora una tabla de alimentos nutritivos para recomendar a tu familia. A. Conversa con tu familia sobre los alimentos más nutritivos que consume y anótalos. ¿Ves? Anótalos. Tienes que conversar con los miembros de tu familia para identificar cuáles son los alimentos más nutritivos. Entonces te van a dar una lista de 20, de 30 alimentos nutritivos y anótalos acá, pues. Si son 20, los 20 acá. Los 20 alimentos nutritivos que consumes. ¿Qué consumes? No los alimentos nutritivos que no consumes. ¿Ah? Puede ser que haya un alimento que sea muy nutritivo, pero no lo consumes, entonces no vas a anotar. Pues. Por algo dice, conversa con tu familia sobre los alimentos más nutritivos que consumen y anótalos. Elabora una lista de alimentos nutritivos. Aquí, en la A, vas a anotar todos los alimentos nutritivos que consumes. Y en la B, elabora una lista de alimentos nutritivos, o sea, los más importantes. Los más importantes que salen de la A, los más importantes, por ejemplo, en la A vas a anotar 30 alimentos, en la B anótame solamente 10, los más nutritivos. Los más nutritivos. Elabora, en la C, elabora una tabla de doble entrada, indicando el alimento y su valor proteico. Si en la B has anotado 10 alimentos nutritivos, por ejemplo acá, pescado. Otro, B, papa. 3, camote. C, 4, maíz. 5, trigo. Entonces cada alimento tiene su valor proteico. Ese valor proteico ustedes tienen que anotar aquí. ¿Cuál es el valor proteico del pescado? ¿Cuál es el valor proteico de la papa? ¿Cuál es el valor proteico del maíz que ustedes, por ejemplo, que hayan podido anotar? Ya, eso es lo que pide la pregunta C. La pregunta C. ¿Ya? Pasamos rápidamente a la actividad número 6. Elabora una infografía. Ustedes ya saben cómo es una infografía. A. En una cartulina elabora una infografía con los alimentos nutritivos y su valor proteico. ¿Ves? Es lo que pide la A. Acá tiene que hacer la infografía. Aquí. Acá tiene que hacer una infografía. Una infografía acá. Listo. Se supone que es de una cara, pues, ¿no es cierto? Una cara. Me parece que es una infografía en una cara, sí, en una hojita, en una cara. Porque todo esto me lo van a hacer en hojas. Puede ser en hojas blancas, a computadora, a mano, o también puede ser en esas hojas cuadriculadas de cuadernillo que venden en la librería, también puede ser ahí. Ya, entonces, aquí me desarrollan una infografía. En esa infografía tiene que ser, ¿de qué tema? Aquí dice, en una cartulina elabora una infografía con los alimentos nutritivos. Solamente tiene que ver los alimentos nutritivos. Hablar sobre los alimentos nutritivos y su valor proteico. ¿Ya? Y su valor proteico. B. Pega la infografía en un lugar visible en tu domicilio. Cuando ya vas a tener esta infografía, entonces creo que mejor hagámoslo en una cartulina. Pues, acá dice, pues, ¿no es cierto? Lo que yo les estaba diciendo en una hoja de color blanco, no. Por algo dice en una cartulina. En una cartulina elabora una infografía con los alimentos nutritivos y su valor proteico. Todos los alimentos nutritivos y su valor proteico. En la B, pega esa infografía que vas a desarrollar en una cartulina, lo vas a pegar en tu domicilio, en tu casa, pero en un lugar visible, donde lo puedan ver todos. Actividad número 7. Elabora una cartilla de ejercicios físicos de relajación muscular. A. Elabora una cartilla de 20 ejercicios físicos. 20. Acá quiero ver 20. 20 ejercicios físicos, ¿no es cierto? Que me sirven para estar bien. Pues. Ejercicios físicos. 20. Ejercicios físicos que me ponen bien de salud. 20. En la B,
Elige y escribe 5 ejercicios físicos más importantes para tener buena salud física. De los 20 que tú has colocado, de los 20 que tú has escrito en la A, para la B solamente elígeme 5 ejercicios físicos importantes para tener buena salud física. O sea, la parte que los brazos estén bien, que mis pies están bien, que mi columna vertebral esté bien, que mis músculos estén bien para hacer cualquier actividad deportiva. Entonces, 5 ejercicios para tener buena salud física. La B. En la C. En la C, acá le he puesto la D, es la C. La C. Elige y escribe 5 ejercicios de relajación. Acá también de relajación para toda la familia. Porque los ejercicios para tener buena salud física son unos. Y para ejercicios para la relajación también son otros. Entonces yo quiero acá 5 ejercicios que me sirven para relajarme. Para relajarme, ¿no es cierto? Capaz tengo un malestar en el cuerpo, he dormido mal, entonces tengo que hacer un ejercicio de relajación. De relajación. 5. Pasamos a la actividad 8. 8. Elabora un texto reflexivo dirigido a la familia para el control de las emociones. Entonces, a veces en la familia hay personas que a veces cambiamos nuestro estado emocional, cambiamos de un momento a otro por las diferentes situaciones que pasamos. Y peor aún todavía que estamos en estos momentos de pandemia, donde tenemos muchas restricciones, tenemos muchas limitaciones y a veces no podemos hacer varias cosas que nos gustaban hacer, ¿no es cierto? Por ejemplo, la actividad deportiva, salir a correr por la noche, ya no se puede salir por la noche a correr. Entonces, esto motiva un cambio emocional. Entonces, lo que vamos a desarrollar es la la A y B en la actividad 8. ¿Qué me pide la A? Conversa con tu familia y pregúntale y escribe cuáles han sido las emociones más afectadas en estos últimos meses. ¿Ve? ¿Cuáles han sido las emociones más afectadas? Estaban alegres, felices, y ya no hay alegría. Alegría hay poco. De antes, de lo que la alegría era del 1 al 10, ahora la alegría es del 1 al 3. ¿Ves? Entonces, conversa con toda tu familia y pregúntale y escribe cuáles han sido las emociones más afectadas en estos últimos meses. Acá he puesto como, por ejemplo, la alegría y la confraternidad en la familia cuando se organizaba compartir familiares. Entonces, anótame aquí, escribe cuáles han sido las emociones más afectadas. Aquí he puesto como ejemplo alegría, acá por ejemplo la unidad familiar, ¿no es cierto? Son varios aspectos. B. Organiza y escribe la cartilla de actividades de fortalecimiento con toda la familia. Organiza y escribe la cartilla de actividades de fortalecimiento con toda tu familia. Acá tenemos que escribir 10 o 6, mejor 6 actividades que me sirven para el fortalecimiento con toda la familia. Porque a veces con esta enfermedad, con esta pandemia, a veces estamos divididos, estamos distanciados. Entonces, ¿qué actividades podemos hacer nosotros, ustedes? ¿Qué actividades pueden hacer para que esta unidad familiar se fortalezca más? ¿No es cierto? Para unirnos más. Acá he puesto como ejemplo la primera, que estoy pidiendo 6. Esta es la primera que he puesto acá, es un ejemplo nada más para ustedes. Dice, realizar actividades de compartir familiar, pero con el menor número de familias. Y con las medidas de seguridad para evitar el contagio. ¿Ves? Es un ejemplo de actividad que estoy colocando como ejemplo. ¿Y cuál es la actividad? Compartir familiar. Si antes los compartir eran con toda la familia, que eran 50, ¿no es cierto? Ahora no vamos a hacer ese compartir con las 50 personas, con los 50 miembros de la familia, sino haríamos con 20, ¿ves? 20. Es una actividad. Esa actividad de compartir va a fortalecer la unidad familiar. Ya no con 50, sino con 20. Es un ejemplo. Entonces ustedes tienen que colocar acá 6 actividades que sirvan para fortalecer, ¿no es cierto?, la unidad familiar. Fortalecimiento con toda la familia. Actividad número 9. Elabora una narración sobre la importancia de los alimentos, los ejercicios físicos y el control de las emociones. Tenemos que saber controlar nuestras emociones. Por ejemplo, si no podemos salir de noche, si estamos acostumbrados a salir a correr de la noche y ahora no podemos salir, no nos vamos a poner tristes, pero no nos vamos a poner a llorar. Entonces, ¿eso qué significa? Si yo no me pongo a llorar, no me pongo triste, es porque estoy controlando la emoción de tristeza que se me viene. Y por lo tanto tengo que hacer otras actividades para estar
para tener mi estado emocional positivo. ¿Ve? Entonces, acá escribo una narración sobre la importancia de los alimentos, los ejercicios físicos y el control de las emociones dirigidos a los familiares y amigos, y así compartirlas entre todos y todas. ¿Ve? Y la última actividad 10, elabora una infografía sobre la importancia de los alimentos. Una infografía así como la anterior, ¿no es cierto? En la actividad número 6 creo que era, a ver, en la 6, elabora una infografía con los alimentos. Pero aquí en esta infografía de la actividad número 6, en la A, es sobre los alimentos nutritivos y su valor proteico. Pero acá en la última es otra infografía, también en una cartulina. Elabora una infografía sobre la importancia de los alimentos, ¿ve? Los ejercicios físicos y el control de las emociones. Tenemos que saber controlar nuestro estado emocional, porque si no, nos puede traer consecuencias negativas. ¿Para qué? Para enfrentar situaciones difíciles como la pandemia del COVID-19 y pégalo en un lugar visible en tu domicilio. En una cartulina, elabora en una cartulina. Entonces acá ponemos en una cartulina. ¿Ve? Elabora en una cartulina una infografía sobre la importancia de los alimentos, los ejercicios físicos y el control de las emociones. Muy bien, ustedes ya saben cómo hacer una infografía, entonces no es necesario repetirles el tema. Y la B, evalúa tus aprendizajes a través del siguiente cuadro. ¿Ve? Aquí hay tres preguntas. Esa es como una autoevaluación. Muy bien, chicas y chicos de tercero, tanto de A y B, espero que me hayan comprendido correctamente. Siempre no se olviden de leer el PDF ahí, de cada actividad. Como son 10, aquí están también las 10 actividades. Tienen que leer lo que está aquí en el PDF para que puedan ustedes desarrollar lo que les estoy pidiendo aquí, ¿no es cierto? ¿Ya? Porque el alumno que no lee va a tener dificultades también para poder desarrollar correctamente. Muy bien, entonces con esas indicaciones espero que trabajen de manera más correcta y adecuada y preséntenmelo. Tienen como plazo hasta el último día del mes de febrero, o sea, hasta el día 28 de febrero. Ese día 28 de febrero terminan el trabajo y ese mismo día me lo envían a mi WhatsApp personal, que es el 980-520909. Cualquier consulta a mi número de celular al 939-91-37-62. Ya chicos, chicas, espero que les sirva de mucho este video tutorial y preséntenme su trabajo lo más antes posible, ¿no es cierto? No esperen desarrollar a última hora, porque son 10 actividades y las 10 actividades se necesita tiempo y, ¿no es cierto?, y mucho esfuerzo. Por lo tanto, pónganse a trabajar ya, Esa es la última oportunidad que tienen para poder aprobar el curso de desarrollo personal. Muy bien, entonces con todas las indicaciones, suerte chicos, chicas, y a trabajar. Chao, nos vemos.